Si alguien alguna vez te llega a decir que hay cosas en esta vida que no se pueden conseguir con el dinero. Durante años fue el ídolo de multitudes, el ícono del deseo, el hombre que encendía escenarios con solo una mirada. Pero nadie sabía quién era realmente Sandro. Detrás del humo, las luces y el cuero ajustado, se escondía Roberto Sánchez y una historia que jamás fue contada. Hasta ahora, a 15 años de su muerte, su viuda, Olga Garaventa, ha roto el silencio. Por primera vez, la mujer que compartió su cama, sus secretos y sus últimos días ha decidido hablar. Y lo que ha revelado podría cambiar para siempre la imagen del gitano. Amores ocultos, besos prohibidos, mujeres famosas que lo amaron en secreto, traiciones, lealtades inesperadas y una verdad que solo Olga conocía. ¿Quién fue el verdadero Sandro? ¿Qué ocultaba detrás de esa sonrisa pícara y esa voz que hipnotizaba? Quédate, porque en este video te mostraremos la confesión más íntima jamás hecha sobre el ídolo de América. Y será su propia esposa quien nos lo cuente todo. Cuando Roberto me miró por primera vez, supe que algo iba a cambiar, confesó Olga Garaventa, la mujer que estuvo a su lado hasta el último suspiro. No fue algo que planeamos, simplemente pasó. Él venía de una historia larga con María Elena, pero cuando aparecí en su vida, fue como si Roberto decidiera cerrar esa etapa sin dudarlo. Olga no solo era asistente y sobrina de su histórico manager, Aldo Aresi. Fue la única que logró que Sandro bajara del escenario y se permitiera ser Roberto Sánchez. Él me decía que yo lo conectaba con su verdadero yo. Que con las demás era Sandro, pero conmigo era Roberto, reveló Olga. Su romance salió a la luz en 2004, y solo 3 años después se casaron en una ceremonia íntima en su famosa mansión de Banfield. Fue sencillo, pero lleno de amor. Él me necesitaba más que nunca, y yo sabía que no lo iba a dejar solo, dijo Olga, con la voz quebrada. Estuvo con él en cada internación, en cada noche de oxígeno, en cada lucha. Pero ni siquiera la muerte del gitano logró calmar la polémica. Apenas se apagó su voz, surgió Sandra Borda, una mujer que afirmaba ser su hija biológica. Fue un momento durísimo, recuerda Olga. Yo estaba en duelo, y de pronto, había cámaras y acusaciones por todos lados. Borda cuestionó el ADN que Sandro se había hecho en vida. Quería una nueva prueba, y en 2015, un juez autorizó lo impensable, exhumar el cuerpo del ídolo. La prueba fue definitiva. No había vínculo genético. Pero eso no detuvo a Sandra. Volvió al ataque con su abogada y hasta intentó usar el ADN de una tía anciana de Sandro. Y por si fuera poco, comenzaron a cuestionar el propio matrimonio de Olga y Sandro. Una amiga de Borda empezó a decir que yo nunca me había divorciado de mi ex. Incluso insinuaron que Roberto seguía casado con Julia Adela Viciani, cuando todos sabían que eso no era legalmente posible, explicó con firmeza. Mostré el acta de matrimonio. Mi verdad estaba ahí. Lo hice para él, por respeto. A lo largo de su vida, Sandro fue vinculado a muchísimas mujeres. Algunas reales, otras fruto de la fantasía colectiva. Vicky Amaya, Olga Maza, María Carmil Borgoña di Parma, la ex Miss Argentina Holly Scofield. Y en los sets, los rumores eran interminables: Irán Eori, Cristina Alberó, Susana Jiménez, Soledad Silveira, todas mencionadas, ninguna confirmada. Todo comenzó con una guitarra, un cine y una chica. Nadie imaginaba que aquel adolescente apasionado por Elvis terminaría convirtiéndose en Sandro de América, el hombre que haría suspirar a generaciones enteras. Pero detrás del ídolo, había una historia compleja, llena de pasiones secretas, luchas internas y un final que todavía conmueve a millones. La serie que lo retrata no es solo una biografía. Es un viaje, un rompecabezas emocional que va armándose pieza por pieza. Y lo hace con 3 rostros, 3 etapas, 3 Sandros, el soñador, el ídolo y el hombre quebrado por dentro. Cada uno interpretado con una intensidad que atraviesa la pantalla. Y sí, el amor ocupa un lugar central. Pero no es cualquier amor. Es el que lo marcó. El que lo empujó a escribir sus canciones más desgarradas. Aparecen Julia, Silvina, Tita, Susana, mujeres que dejaron huella. Algunas que compartieron la fama. Otras, la intimidad que nadie vio. En una escena, Sandro recibe su primera guitarra. En otra, un beso lo cambia todo. Los episodios avanzan, y con ellos, los secretos se revelan. Desde los primeros coqueteos inocentes hasta relaciones que casi arruinan su carrera. Y al fondo, como un susurro que se transforma en grito, está la figura de Olga Garaventa, su última mujer. Su única compañera en la oscuridad final. Ella estuvo ahí. En el set,
mirando desde lejos como actores recreaban lo que ella vivió. Lloró. No por nostalgia, por respeto, porque sabía que esa serie no solo mostraba al cantante, mostraba al hombre que ella amó, a Roberto Sánchez. Pero si creías que lo habías visto todo, prepárate. Porque la historia de Sandro no termina en los escenarios. Cuando todos pensaban que su voz se había apagado, él regresó. Año 1998. Un show titulado Gracias, 35 años de amores y pasiones. La gente lloraba. Sandro cantaba con el alma, mientras luchaba por respirar. Nadie lo sabía, pero ya estaba enfermo. Muy enfermo. Desde los 10 años fumaba como si el tiempo no importara. Pero el tiempo cobró su precio. Enfisema pulmonar. Diagnóstico irreversible. Aún así, siguió. Contra todo pronóstico, en 2001 volvió con El Hombre de la Rosa. Un concierto que rozó la perfección, con un tanque de oxígeno a su lado. La gira La Profecía en 2004 fue un acto de locura y amor. No podía volar, viajaba por tierra, extenuado, pero seguía. Porque Sandro era fuego, aunque por dentro se apagara poco a poco. Y entonces llegó el premio. El Grammy Latino a la excelencia musical. Un reconocimiento que celebraba su voz, su entrega, su historia. Pero los aplausos no curan. En 2006, su último show. En 2007, su último amor consagrado en matrimonio. Olga, la mujer que nunca lo dejó. Cuando caminar le costaba el alma, ella estaba ahí. Cuando respirar se volvió un lujo, ella sostenía su mano. 2 años de espera, casi sin salir de casa. Respirando apenas. Hasta que, en 2009, llegó la llamada. Había una oportunidad. Un trasplante doble. Corazón y pulmones. Un milagro quirúrgico. La operación fue un éxito. Por un momento, parecía que volvería. Pero el cuerpo ya estaba cansado. Fueron 8 meses de lucha. Una batalla silenciosa en una habitación de hospital. Complicaciones, infecciones, recaídas. Hasta que finalmente, en enero de 2010, su corazón dijo basta. Los médicos nos lo habían advertido, que la recuperación iba a ser lenta, muy delicada. Pero nada nos preparó para lo que vino después. Yo estaba ahí, viéndolo luchar, aferrado a la vida con una fuerza que solo él podía tener. Hasta que, de pronto, todo cambió. Una bacteria que no habían detectado antes provocó una perforación en uno de sus pulmones nuevos. Fue un golpe durísimo. El 12 de diciembre lo llevaron de urgencia al quirófano, y yo me quedé afuera, rezando, esperando, temblando. Desde ese momento, todo se volvió una montaña rusa. Lo trasladaron a terapia intensiva. Su estado era crítico. Yo veía cómo se multiplicaban las cadenas de oración, cómo la gente se reunía en plazas, en hospitales, en iglesias. Había personas mayores que viajaban kilómetros solo para dejarle una flor. Incluso hubo quienes decían que eran brujas, que le lanzaban hechizos protectores para salvarlo. A mediados de diciembre, todo empeoró. Le diagnosticaron una neumonía. Fue devastador. Y entonces llegó la decisión que más le dolió a él, la traqueotomía. Sandro siempre había tenido un miedo enorme a que dañaran sus cuerdas vocales. Su voz era su vida. Pero ya no había opciones. Aceptó, por mí. El procedimiento fue exitoso. Y poco después, justo en Nochebuena, tuvimos un momento de calma. Comimos algo suave, nos tomamos de la mano. Fue una noche sencilla, pero llena de amor. Yo lo miraba y pensaba, va a salir de esta. Tiene que salir. Los médicos también lo creían. Pero en enero, todo cambió otra vez. De un momento a otro, su cuerpo entró en colapso. Una sepsis. Una infección generalizada. Su fiebre subió a más de 40 grados. Su corazón se disparó. Y aún así, él luchaba. No quería irse. Yo lo vi pelear hasta su último segundo. El 4 de enero, su cuerpo dijo basta. Yo estaba ahí. Le sostenía la mano. Sentí cuando se fue. Sandro de América había muerto. Pero para mí, ese día, perdí a Roberto. Al hombre que me decía, negra, vos me devolviste la vida. Había pasado 45 días en terapia. Peleó como un guerrero, como el hombre que siempre fue. Y después vino lo que nadie imaginó. El país entero se detuvo. Las noticias llegaron hasta el The New York Times, al Washington Post. Pero lo más impresionante fueron las calles. Más de 13 cuadras de personas. Abuelos, madres, niños, con rosas, con lágrimas, con canciones en los labios. Fue un velorio que no se pareció a nada. El Congreso se llenó de amor. Su cuerpo en el Salón de los Pasos Perdidos. Más de 50,000 personas pasaron a despedirse.
Muchos ni podían hablar. Solo miraban, lloraban, lo sentían como parte de su familia. La vigilia duró hasta el amanecer del 6. Y luego lo acompañamos al cementerio. Casi 100.000 personas caminando detrás del coche fúnebre. Nadie decía mucho. Solo caminaban, como si quisieran alargar el último adiós. Yo no era fan. No lo perseguía, no le escribía cartas, ni soñaba con conocerlo. Y sin embargo, terminé casada con el hombre que hizo suspirar a medio continente. Así empieza el relato de Olga Garaventa, la mujer que no buscaba al ídolo, pero encontró al hombre. No fue en un show, ni en una cena elegante. Fue al otro lado del teléfono, en la penumbra de la noche, cuando una voz profunda y encantadora le robó el corazón. Él llamaba tarde, a veces sin motivo. Hablábamos por horas, de cine, de libros, de la vida. A los pocos días ya no era Sandro quien me hablaba. Era Roberto. Las primeras veces creyó que se trataba de una broma. Hasta que una noche, sin preámbulos, él soltó una frase que la dejó helada: tengo un beso encadenado entre los labios, y vos tenés la llave. Pensó que se había equivocado de persona. Colgó. Pero media hora después, él volvió a llamar. No fue un error, le dijo. Era para vos. A partir de ahí, todo cambió. Las conversaciones se volvieron ritual. 5, 6, 7 horas descubriéndose sin prisa. En secreto. Porque él ya no salía mucho. Cada aparición pública era un asedio. Cada paso, un riesgo. Nos enamoramos con palabras, confiesa Olga, con la voz temblando de memoria. Y un día, sin anunciarlo, me invitó a su mundo, pero no al de los escenarios ni las luces. Al de los silencios, las habitaciones en penumbra, las partituras a medio escribir. Ese mundo donde él ya no era Sandro, sino Roberto Sánchez. Vivíamos momentos que nadie imaginaba. Él podía estar con una bata deshilachada, tomando mate, tarareando una melodía. Y me decía: negra, esto es lo que quiero. Esto es vida, punto. Cuando finalmente se casaron, en una ceremonia íntima, ya no quedaban máscaras. Solo quedaban ellos dos. Y el tiempo que les fuera concedido. Y ese tiempo, aunque breve, fue eterno. Cada vez que se acerca su cumpleaños, la casa empieza a hablar, cuenta Olga. Encuentro partituras escondidas, cartas, bocetos de canciones que nunca grabó. Es como si hubiese querido dejarme pistas, pequeñas partes de él. Hay un altillo en su hogar, como una cápsula secreta de su legado. Graciela, su biógrafa, siempre me dice: ¿dónde estaba esto, Olga? Y yo le digo: no lo sé. La casa es como él, impredecible. Aunque han pasado más de 15 años, cada año aparece algo nuevo. Un recuerdo inédito. Una nota olvidada. Un verso inacabado. El mundo lo conoció como Sandro. Pero yo conocí a Roberto. Y ese hombre sigue hablándome. En cada rosa. En cada canción. En cada silencio. Si alguien me lo hubiera dicho cuando tenía 20, que a los 50 iba a conocer al amor de mi vida, le habría respondido que estaba delirando, cuenta Olga Garaventa con una sonrisa nostálgica. Pero la vida te sorprende justo cuando pensás que ya no queda lugar para sorpresas. La conexión con Roberto fue inmediata, tan profunda que no necesitó tiempo. El 23 de octubre, él la visitó por primera vez en el castillo. Regresó en diciembre para pasar las fiestas, y en febrero, ella ya estaba caminando por los pasillos de su casa, como si siempre hubiera pertenecido allí. Él era un romántico de esos que ya no existen. Un seductor, sí, pero también un hombre profundamente tierno. Lo amé con cada parte de mí. Y lo sigo amando. Todos los días lo extraño. La enfermedad que se lo llevó fue cruel, lenta, silenciosa. La época es despiadada. Lo fue apagando de a poco, pero nunca se llevó su esencia. Nunca dejó de ser él. Y aunque pasaron más de 15 años desde su partida, Olga lo siente presente en todo. La gente todavía me para por la calle, me toma la mano, me habla de él como si hubiese estado en su mesa, con una devoción que emociona. Él dejó algo sembrado que no se va con el tiempo. Es increíble cómo lo recuerdan generaciones que ni siquiera llegaron a verlo en vivo. Niños que cantan sus canciones porque las escuchaban con sus abuelos. Y justo el día en que habría cumplido años, llegó el anuncio. Fue mágico, recuerda Olga. Estábamos en su castillo, ese lugar que él soñó y construyó con sus propias manos. Y ahí, como si estuviera entre nosotros, se anunció lo que siempre supe que algún día pasaría, un gran homenaje. El proyecto se titula simplemente Sandro. Una superproducción teatral con ambición de Broadway que llegará al Coliseo en abril de 2025. Pero no es solo luces y pantallas. No.
Es mucho más. Es su alma, su risa, su dolor. Es el hombre detrás del ídolo. Audiciones abiertas, canciones reinventadas pero fieles al corazón original, una apuesta multisensorial. Te propongo simplemente las cosas desde el tiempo y el destino me han golpeado sin cesar. Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Se te nota porque estás muy de nota, vida mía, que tú tienes una... Cuando lo escuché, supe que no era una obra, era una celebración, una extensión de su legado. Olga estuvo en el anuncio, junto a todo el equipo creativo, y no pudo evitar emocionarse. Sentí que él estaba ahí, que aprobaba, que se reía con nosotros. Él decía que nadie lo iba a olvidar. Y no se equivocó. Cuando entré al Teatro Coliseo esa mañana, sentí un nudo en el pecho. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si él estuviera ahí, esperando entre bambalinas, listo para salir a escena. Olga Garaventa no necesita explicar demasiado. Basta con ver cómo se le humedecen los ojos cuando recuerda. Ese lugar no es solo un teatro. Es parte de nuestra historia. De la suya. De la mía. Allí, en ese mismo escenario, un 6 de junio de 1980, Sandro rompió todos los moldes. No fue un show cualquiera. Fue una revolución. Humo, luces, efectos que parecían traídos del futuro. El público no podía creer lo que veía. Él no quería repetir fórmulas. Quería volar. Y el Coliseo fue su pista de despegue. Y 2 décadas más tarde, en 1999, volvió a ese mismo templo del arte, para recibir, de pie y con aplausos interminables, su primer Gardel de oro. Yo estaba sentada entre la gente. Vi cómo se quebraba por dentro. Ese premio no era un trofeo. Era un, te lo mereces, de todo un país. Ahora, años después de su partida, el telón vuelve a abrirse. Pero esta vez, él no está físicamente en escena. Y sin embargo, está en todas partes. En la música, en las luces, en cada línea del guión. Sandro, el musical, no es un homenaje. Es una resurrección, dice Olga, con convicción. No busca imitarlo. Busca recordarnos porque nunca se fue. Y lo logra. Porque cada nota, cada movimiento en escena, cada palabra, tiene la intención de mostrar al hombre completo. No solo al mito, también al soñador, al rebelde, al niño que alguna vez soñó con ser inmortal. Y lo logró. Cuando escucho a ese actor cantar una de sus canciones, se me eriza la piel. No porque quiera ser Sandro, sino porque logra transmitir su fuego. Y eso no se actúa. Eso se siente. Para Olga, ver ese teatro encendido nuevamente es más que emoción. Es justicia poética. Él lo dejó todo en ese escenario. Y ahora, ese mismo escenario le devuelve la vida. Ahora queremos escucharte a vos. ¿Qué recuerdo, canción o momento de Sandro todavía te estremece como la primera vez? Contanos en los comentarios cómo vive el gitano en tu memoria. Leemos todo. Y si te emocionó este viaje, no te olvides de darle like y suscribirte para seguir descubriendo juntos las historias ocultas, los amores secretos y los legados que nunca mueren.